Seguimos haciendo memoria acá en Radio Universidad de Chile, porque el mundo de la cultura de verdad se ha movilizado desde distintos lugares, como estábamos comentando acá con nuestro invitado, como decía la Nona Fernández el otro día en Twitter, desde distintos lugares, alguien arma un podcast, un conversatorio, un encuentro, un libro, una película. Estamos desde la sociedad civil, y la cultura, por supuesto, es parte de la sociedad civil, generando memoria. Y entre eso está este libro, que es una novela gráfica que se llama Los años de Allende, que está ahora editada por el Fondo de Cultura Económica, que va a tener además su lanzamiento este viernes, les vamos a contar al respecto de eso, y que está escrita por Carlos Reyes e ilustrada por Rodrigo Elgueta, que nos acompaña en el estudio. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de poder hablar de Los años de Allende. Bueno, este libro fue premiado como mejor cómic, mejor dibujante y mejor guionista del Festival Internacional de Cómic de Santiago en 2016, porque tuvo una versión 2015 y ahora, menos mal, está de retorno en esta edición del Fondo de Cultura Económica. Y yo le comentaba a Rodrigo que a mí particularmente una de las cosas que más me gustó de este libro es lo claro que es en términos de entregar los datos para que podamos entender cómo llegamos al 11 de septiembre del 73. Se habla, o sea, el libro parte y además está contado desde un extranjero, eso también sirve un montón. Está contado desde un periodista gringo que lo mandan a cubrir la elección del 70 y luego desde ahí todo el proceso. Entonces es a través de sus ojos que podemos ver, y eso también ayuda un montón porque es este extranjero que tiene que entenderlo todo, pero además es un gringo, entonces tiene acceso además a lo que pasa en la embajada, ¿cierto? Y a cierto mundo. Inmediatamente a los 2 días de llegar dice, ok, me quedó muy claro qué es lo que está pasando aquí. Preguntarte entonces, Rodrigo, por ese ejercicio, ¿no? Por querer contar el antes del 11 de septiembre. Sí, fue un ejercicio muy importante porque nos permitió a nosotros tratar de organizar la información, porque hay que pensar de que esta época ocurría mucho, todos los días ocurrían cosas, entonces tratar de contar todo era imposible, había que seleccionar. Y ahí es donde debo comentar que esta obra surge justamente el año 2015, antes del 2015. Rafael López Giral, que es el editor de Weathers, se comunica con Carlos Reyes para este proyecto. Y yo lo comencé a dibujar el año 2012, más o menos. La meta era para que estuviera a los 40 años, pero la verdad es que no alcanzamos, porque dibujar historietas, hacer cómic, es una del punto de vista gráfico, para mí, que yo he hecho ilustración, he hecho arte y he hecho cómic, es lo más laborioso. Entonces, estuvimos durante 3 años desarrollando este libro y Rafael nos apoyó y nos impulsó a este trabajo, pero además con el asesoramiento de Manuel Vicuña, que es un historiador, y Marcelo Millado, que también es un experto en historia, un gran escritor, y ellos nos ayudaron a seleccionar 10 momentos, los cuales tenían que estar en este libro, sea como sea. Entonces, justamente estos 10 momentos iban a ser el telón de fondo, donde estos personajes que son ficticios, John Nietzsche, bueno, Carlos siempre ha dicho que John Nietzsche es un nombre de un colega que él tuvo en el mundo audiovisual, que fue real, y más Claudia y los otros amigos del MIR, más el taxista también. Entonces, de alguna manera, cada uno de estos personajes iba a representar una parte de la sociedad. Entonces, ellos iban a tener la voz de esta sección de nuestra sociedad de aquella época. Y entonces, ellos iban a ser testigos. Entonces, tú lo dices muy bien. Tenía que ser un periodista extranjero. En un momento pensábamos que podía ser un periodista hasta cubano, pero al ser norteamericano, nos permitía entrar a la Embajada de Estados Unidos, donde está el inicio también de este complot. Por eso nosotros incluso partimos antes del homicidio del general Schneider, claro, para dejar bien claro con el libro que es algo que ahora todo el mundo también se está sorprendiendo, cómo a través de los archivos desclasificados se comprueba la participación de Estados Unidos directamente y de la CIA en el complot, pero en el libro queríamos dejar eso claro también, que la gente supiera, para que empiece ya a permear en los lectores y en la sociedad la idea que este golpe estaba planificado de mucho, mucho antes de esa historia romántica que nos contaron, que el día domingo 9, 10, 8, 9, Pinochet estaba en su casa, llegaron los generales y le hablaron de que tenía que sumarse al golpe, y él se fue a su dormitorio donde Lucía viene, le dice: Augusto, mira a tus nietos. Toda esa historia romántica es una mentira
que acá quedamos, nosotros queríamos demostrar que estaba ya Claro. pensado de antes. No, y además también que ese relato, ¿no? De alguna manera invisibiliza el rol que tuvo tanto Estados Unidos como el mundo político chileno respecto a su responsabilidad para el golpe. Y eso me parece tremendamente importante de este libro, de los años de Allende, escrito por Carlos Reyes, ilustrado por Rodrigo Olgueta, que nos acompaña acá en el estudio. Me parece que en este momento, ¿no? En donde, por ejemplo, una de las cosas que se ha dicho, que hemos escuchado en las últimas semanas, que viene escalofriante, ¿no? Era que se venía la guerra civil, que uno lo escuche todavía a estas alturas, ¿no? Y que básicamente los militares tuvieron que dar el golpe. Deja fuera una parte importantísima del relato, que fue la preparación de esto desde el momento que Allende asume, ¿no? Y las tensiones, y me parece súper bueno del libro que también presenta las tensiones. Este periodista tiene acceso de alguna manera a el mundo de los círculos de poder, pero está en la calle. Y él nos muestra lo que ve en la calle, que Patria y Libertad, ¿cierto? Pelean con los miristas, también de parte de la izquierda que también pensaba que la vía violenta había que usarla. O sea, todas esas complejidades que están en el libro, y quería preguntarte respecto a hacer ese resumen en términos de novela gráfica, porque ya en un libro de historia es bien abrumador, pero acá además tú lo estás dibujando. Sí, yo creo que eso fue uno de los elementos que cuando me ofrecieron este proyecto, yo ya había trabajado con Carlos en Heredia Detective, habíamos trabajado también en las nuevas historias del Dr. Mortis, pero enfrentarme a este periodo de la historia de Chile, claro, yo lo acepté inmediatamente, sabiendo lo que iba a significar emocionalmente y energéticamente trabajar en este proyecto, y la responsabilidad también. Bueno, la tradición del cómic chilena es bastante larga. O sea, en Chile de repente la gente no tiene conciencia, pero la tradición es muy fuerte. Se habían hecho cosas con respecto al periodo de la Unidad Popular y del golpe militar, pero enfrentarse a la idea de tratar de hacer una visión de este periodo de la Unidad Popular, claro, no se había hecho así, con tanta conciencia. Claro, y para mí gráficamente significaron varios retos. Uno de ellos es tener que representar personajes. Afortunadamente a mí me gusta mucho hacer retratos. Luego, buscar las locaciones, buscar ese Santiago de los 70, que afortunadamente varios lugares de Santiago, incluso el barrio donde yo vivo, que es Quinta Normal, tienes lugares que son tan como detenidos en el tiempo de la década del 50. Incluso mi propia cuadra yo lo utilicé como locación en algunas viñetas. Y lo otro también, hacer las multitudes. O sea, gráficamente hacer multitudes es bastante complejo, es trabajoso. Entonces las tintas me permitieron justamente con golpes de pincel ir representando estas grandes encuentros de personas. Entonces, todo eso teníamos esa responsabilidad que tratar de transmitirla lo más objetivamente posible, y ahí es donde Carlos cumple una función fundamental, porque Carlos Reyes es un investigador, un gran lector, y él se preocupaba de que todos los datos que están aquí tienen que estar fundamentados. Todo lo que ocurrió, todo lo que está en los años de Allende ocurrió. Entonces, son hechos que están verificados, y los personajes, lo que dicen, lo dijeron. Entonces, claro, porque además es como, esto es historia reciente, hay muchos de estos personajes que están vivos, cuya memoria es importante, hay algunos que quieren hablar, hay otros que no quieren hablar, hay algunos que están tratando de distanciarse de su rol, y es muy fuerte, no sé, por ejemplo, cuando sale Saldívar, por ejemplo, claro, ¿cierto? Hablando de la crisis económica en que van a entrar a propósito de la elección de Allende, y ahí uno inmediatamente ve detrás, ¿cierto? Ok, la DC aquí ya claramente está tomando partido, en ese momento ya, etcétera. Ahora, una de las cosas a propósito que hablábamos de Carlos Reyes, Carlos probablemente sea de los mayores expertos en narrativa gráfica en nuestro país. O sea, no estoy diciendo nada que el mundo el mundo gráfico no lo sepa, ¿no? Y eso queda muy bien plasmado acá, porque al mismo tiempo de que ustedes hacen un trabajo histórico, de representación histórica, también hay un trabajo de vuelo poético. A mí me parece, a lo largo del libro, en donde, por ejemplo, tenemos al narrador, o por ejemplo, cuando Allende da el discurso, cuando es confirmado por el Senado, y al mismo tiempo que están ahí, entonces, en las viñetas, las palabras de Allende, lo que vemos son a los obreros, a las mujeres campesinas, etcétera. Entonces, hablemos también de esa tensión que me imagino ustedes estuvieron trabajando de, ok, ¿en qué momento tenemos que ser hiperrealistas, ¿cierto? Para acotarlos a la historia, ¿en qué momento podemos jugar con la poética de la épica de ese momento? Sí, lo bueno es que con Carlos mantenemos una relación no tan solo de trabajo, sino que de amistad. Entonces,
Carlos respeta mucho mi trabajo, yo también respeto mucho el trabajo de él. Y siempre conversamos las páginas. Cada página que yo dibujo de los 3 proyectos en los cuales he trabajado con Carlos, que son Los Años de Allende, nosotros los Selnam y ahora Víctor Jara. Que ya me llegó, así que vamos a conversar pronto. Perfecto. De otro proyecto que acaba de salir por otra editorial. Sí. Cada de esas páginas siempre la estamos conversando y Carlos siempre escucha mi opinión. Porque también gráficamente me da la libertad para que yo pueda darle hincapié a alguna escena. O a lo mejor fusionar algunos textos, o incluso ya definitivamente sacar algunos textos también, porque si ustedes ven Los Años de Allende tiene mucha información, y hacer que ese texto combine con la imagen, claro, significa un trabajo de mucha camaradería con Carlos. Y está, de verdad, Rodrigo, mi impresión es que está tremendamente logrado, y en estos momentos en que estamos como desbordados de memoria, a veces puede pasar también. Me parece que es tan notable que estén saliendo libros tan específicos. No sé, ayer acá en el estudio, Patricio López, nuestro director, entrevistó a la secretaria, que acaba de sacar el libro, ¿cierto?, de un Allende súper cercano. Está, no sé, la novela de Carlos Tromben, que es una novela. Está lo de Masui, que es otra cosa. O sea, y no sé, el sábado estuve en este evento de Planeta Libros, mediando una mesa en donde estaba... y vamos a hablar de él después, Manuel Guerrero, con su libro Sociología de la Masacre. Estaba la Pía Montalva, que esperamos que venga acá al programa, también con su libro... ya me voy a acordar cómo se llama el libro, pero habla de la materialidad de las indumentarias, de las vestimentas como vestigios de violencia, y hace ese análisis, ¿no? Y estaba Juan Pablo Meneses también con su libro, que es una novela sobre este piloto y este avión de la FACH que atacó el hospital de la FACH ese 11 de septiembre. Entonces, hay tanto mundo específico, ¿cierto?, por el cual acercarnos. Hay tantas historias que están apareciendo, menos mal, que bueno que haya este tremendo nivel de producción literaria, pero lo de ustedes igual es de alguna manera maximalista, en el mejor sentido de la palabra. O sea, es como contar toda la historia. Y eso, como tú dices, requiere una gran investigación, mucho dato, pero también, y esto es interesante, no ponen problemas al lector o a la lectora. A mí me pareció que era un libro muy accesible de leer porque te va guiando en los ojos de este gringo para entenderlo, ¿no? Luego, me estaba comentando que este libro ya se está leyendo en colegios. Cuéntanos un poco dónde esperan que llegue. Sí, bueno, nosotros del momento en que Los Años de Allende salió publicado por la editorial Weathers, primero el año 2015, y ahora está con el Fondo Cultura Económica en toda Latinoamérica. Quiero decir que para mí es un gran honor. El Fondo Cultura Económica es una de las editoriales que yo admiro, y cuando entré ya a la universidad a estudiar Pedagogía en Arte, leía los libros del Fondo Cultura Económica, que eran maravillosos desde el formato como están publicados hasta los títulos. Además, qué maravilla que estén sacando novela gráfica. Sí. Saludamos y felicitamos a nuestro amigo del Fondo de Cultura Económica por abrirse hacia ese lenguaje también. Sí. Y también debo decir algo, que Paco Taibo, que es el director general del Fondo de Cultura Económica, él decidió que Los Años de Allende inauguraba la nueva colección de cómics que está sacando ahora el Fondo de Cultura. Entonces, mira, lo vamos a invitar aquí para que nos cuente respecto a toda esa línea, ¿no? Pero a propósito de eso que decías, y además del hecho de que esté editado por Fondo de Cultura Económica, y como tú decías, significa que va a tener por distribución a toda Latinoamérica. Sí. Y ahí también se abre una posibilidad de audiencia súper amplia a la que hay que explicarle todos los elementos, ¿no? Sí, una de las cosas que nos sorprendió cuando salió el libro fue que inmediatamente hubo interés en el extranjero de esta obra. Y así fue que el año 2016 ya estábamos comunicándonos con una editorial italiana que se llama Edicola, que lo publicó ya. O sea, nuestra primera edición en el extranjero fue en Italia. Y de ahí comenzó de Turquía, Corea, Francia, España. En España está en catalán, en Alemania y Austria, en Brasil, toda Latinoamérica. Entonces, nosotros hemos quedado sorprendidos, pero al mismo tiempo hemos descubierto que esta historia, para afuera, y la imagen del presidente Salvador Allende, nosotros no la dimensionamos acá en Chile. Uh-huh. Es una admiración, es un interés. Y además, incluso, esto yo lo que te voy a comentar, lo conversé con unos estudiantes en Italia, que ellos estaban estudiando sociología en la universidad, en Bolonia. Ellos están pensando que la época contemporánea, un hito fundamental es justamente el golpe militar en Chile, para entender
la sociedad actual. O sea, es un gran favor. hito Sí. de lo que entendemos como la posguerra fría. Exacto. O sea, es ese momento y además es la instalación de un modelo económico en Chile como laboratorio que está ahí en tensión hasta el día de hoy, ¿no? Carlos Reyes escribió Los años de Allende, Rodrigo Elgueta lo ilustró. Lleva ya 5 años ahí en su edición anterior, pero estoy tratando aquí como que veamos la cámara para mostrar el libro. Está ahora en esta edición de Fondos de Cultura Económica y se lanza este viernes. Este viernes. Así es. Ahí en Fondo de Cultura Económica, que tienen ahí su hermosa librería en Paseo Bulnes, ¿cierto? Y va a estar Rodrigo Elgueta, Carlos Reyes y Manuel Guerrero, de que hablábamos recién, destacado sociólogo y encargado de contenidos de La Moneda, ahora a propósito también de los 50 años. Va a estar presente en esta presentación, que es a las 18:30 horas, ahí en el Fondo de Cultura Económica, que básicamente estará para acá con Paseo Bulnes. Exactamente, en plena esquina. Frente al Normandí, para los más cinéfilos. Rodrigo, muchas gracias por venir a la radio, un placer tenerte. No, gracias Antonella, a ti también por la invitación. Y invitar a toda la gente que el día viernes vaya al Fondo de Cultura Económica. Ahí vamos a tener una conversación en torno a los años de Allende, pero también algo importante, que este libro también habla del Chile de hoy. Sí, eso, porque finalmente se van repitiendo. No, y además yo pensaba mientras lo leía, como frente a tanto negacionismo, ¿no? Frente a que te presenten como un hecho, no, lo que pasa es que Allende lo hizo mal económicamente y la dictadura bien. Es como, a ver, vamos a los datos. Vamos a los datos específicos. Y claro, cuando pensamos, no, claro, la crisis social, el desabastecimiento, bueno, pero veamos por qué. No es tan sencillo y ustedes acá en esta novela se dedican a mostrarlos por qué, y eso es absolutamente urgente en este momento. Así que gracias por el trabajo. Gracias. Y qué bueno que se esté reeditando. Nosotros despedimos el semáforo de hoy. Yo vuelvo a las 5. Voy a estar con Niña Tormenta en Radiópolis y conversando con Alejandra Pinto de 50 películas para los 50 años y otras cosas más. Y mañana a las 10 regresamos con semáforo. Chao.